El Universitario presenta. Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con la profesora Emma Rodríguez, con quien vamos a hablar del libro La Lectura. Vamos a hablar sobre el libro La Lectura, una compilación que usted realizó también con otra profesora, y de dónde surge la idea de escribir este libro. Bueno, este libro es el resultado de una investigación que estábamos realizando en el Centro de Traducciones de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Como traductoras y a la vez profesoras de diversas áreas del lenguaje, nos interesaba recolectar o recopilar textos en torno a un solo tema. En este caso es el de la lectura, y buscamos textos originales escritos en inglés y en francés de reciente publicación en aquel momento, y el Centro de Traducciones abrió en ese momento esta línea de publicación, una colección que se llama Versión y Temas. Versión, como ustedes saben, se refiere al paso de un texto en lengua extranjera a otra lengua. Y por otra parte, el término tema se refiere a la posibilidad de introducir tópicos y temáticas variadas en torno a un problema. Fue así entonces como decidimos recopilar estos 11 artículos en torno al tema de la lectura. Y son tres grandes áreas, digamos. Se habla de la lectura como proceso, la lectura como interacción y la evaluación de la lectura. Los criterios fundamentalmente fueron, uno, que fueran textos de actualidad y pudieran ponerse al servicio de los docentes e investigadores en esta área que no manejen la lengua extranjera y que pudieran leer en español. Entonces, básicamente era la actualidad, la importancia sobre el tema e incluso las nuevas teorías que estaban apareciendo en ese momento. Tema clave es un artículo muy interesante sobre la noción de lo interactivo, la lectura como proceso interactivo. También este original era en inglés, un profesor de la Universidad de Arizona, también dirigido a quien aprende una segunda lengua y cuál es la actitud ante su situación. Dice, este artículo quiere aclarar las relaciones entre el término interactivo y la relación con el texto escrito. Entonces, todo el tiempo desarrolla esta idea de la presencia y de la participación que tiene cada individuo en sus procesos de lectura. Una vez más, en segunda lengua. Bueno, profesora, y teniendo también en cuenta todo este proceso, ¿a quién va dirigido este libro específicamente, La Lectura? ¿Profesores, estudiantes? El contenido es para algunos resultados de investigación de parte de profesores de universidades norteamericanas, una universidad del Canadá, dos universidades de Francia, y son propuestas de trabajo, pero también muy especialmente de reflexión sobre el proceso. Está dirigido a estudiantes de maestría que desarrollen los temas de lectura, a investigadores y también a profesores que se interesen por la lectura como proceso. Allí hay uno o dos artículos que pueden dar buena cuenta de lo que se trata de hacer como proceso escolar.
Bueno, ¿y qué clase de artículos podemos encontrar aquí específicamente? ¿Cuántos artículos lo componen? El libro está conformado por 10 artículos. Quiero señalar también que los artículos todos son de unos autores muy reconocidos en el campo de investigación de la lectura. Fue muy interesante que de manera generosa nos concedieron los derechos de publicación, primero derecho de traducción y luego de publicación. Visto ya en este momento, el libro ha cumplido también otra función, y es que se convirtió en una fuente de documentación clave. Todos los trabajos, por lo menos los que se realizan en la Universidad del Valle, todos los trabajos sobre la lectura siempre pasan por esta antología. Como se explica en la introducción, los temas son diversos, su enfoque, su orientación, su tratamiento, pero en torno al único tema que es la lectura. Es decir, no es un todo, no es un continuum, sino una antología de artículos. En total son 10, de los cuales 7 originalmente en inglés, 3 en francés. Se habla sobre el proceso de la lectura, qué es ser un buen lector, qué es saber leer, cómo evaluar la lectura. Por supuesto que la lectura está relacionada con la escritura y da cuenta de una experiencia realizada en un colegio de educación media en Canadá, donde los niños hacen el dictado para que el adulto escriba. Entonces, ese tema de lectura y escritura que van muy unidas. Y finalmente, en cuanto a la evaluación de la lectura, un artículo en que compara el proceso de la lectura con el de la traducción. Y aquí digamos que como que cerramos, se da la vuelta, se cierra el círculo, porque nuestro interés inicial es la traducción. Somos traductoras, tradujimos estos textos del inglés y del francés al español, y luego ese último artículo dice: la lectura es una especie de traducción. Digamos que recorre el mismo proceso. Diseño curricular, desafío constante. Autores: Pedro Sarmiento, Renato Ramírez y Gilberto Caviedes. Este libro recoge las prácticas de diseño curricular en 6 programas académicos de ingeniería electrónica del suroccidente colombiano. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Literatura, historia, circunstancia. Autor Darío Ruiz Gómez. Se recogen en este libro conferencias, artículos, reseñas escritas a lo largo de más de 30 años con el objetivo de encontrar la tentación del conformismo y la inercia ética de la escena contemporánea. Bueno, profesora Emma Rodríguez, ¿cómo fue el proceso que usted afrontó en la traducción de estos textos? ¿Cómo se hace un proceso de traducción? La traducción es un proceso y en este caso somos un equipo. Los artículos fueron traducidos en su totalidad por 7 profesores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Nosotras tuvimos a cargo la compilación, la edición, la corrección y la elaboración del glosario. Para traducir de una lengua extranjera a la lengua materna, no basta con saber esa lengua extranjera. Necesariamente hay que saber del tema del que se está traduciendo y muy especialmente hay que saber cómo se expresa en la lengua de llegada. De manera que estos artículos fueron traducidos cada uno por 1 o 2 profesores. Luego tiene un proceso muy importante de revisión, que consiste en leer el artículo, esa versión que ya está en español, para saber si efectivamente corresponden los términos, las frases, la manera de expresar los conceptos, si se corresponden a la manera como se expresa en español. Fue un proceso interesante, nos llevó más de un semestre. Y bueno, luego fue un motivo de exposición y fuente de documentación para otros. Las dificultades que usted afrontó también al realizar un texto como este. Es inevitable que haya dificultades en la traducción, eso sabemos, y además una traducción siempre estará inacabada en el sentido de que siempre se piensa, se pudo decir de otra manera. Pero en la traducción especializada, como es nuestro caso, hay que tener pues ese rigor para mantenerse dentro del campo del trabajo, y algo que favorece es que en algunas ocasiones el autor, todavía vigente en ese momento, digamos, tuvimos comunicación con ellos para aclarar los términos, y entonces eso enriquece mucho una traducción. De manera que esas que uno llama dificultades al final se convierten más bien en un aporte más al tema. Pero por supuesto que se conserva toda la originalidad, eso es lo que en traducción se llama la fidelidad, ¿no? Que se exprese el mismo concepto del texto original, que logre llegar a la lengua segunda con las mismas características. Bueno, y precisamente en uno de los capítulos se aborda la hipótesis del cortocircuito en la lectura en inglés como segunda lengua. ¿Qué nos podrías hablar acerca de esto? Sí, porque el estar expuesto a una lengua extranjera, en este caso, este artículo del profesor Clark de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, se refiere a la situación de los estudiantes cuando están aprendiendo una segunda lengua, llamada L2, y la interferencia que
puede presentarse en la comprensión. Eso sucede en cualquier situación de aprendizaje de lengua extranjera. Está presente la lengua 1 o la lengua materna y en la comprensión de la segunda lengua se presenta esa interferencia. Eso él llama el cortocircuito. Es un estudio pues realizado con todo el rigor. Allí él presenta una serie de datos, encuestas sobre la situación de estos muchachos en el momento de comprender los conceptos en la lengua extranjera. Ese concepto del cortocircuito o de la interferencia se puede complementar con otro concepto que también está en otro de los artículos y tiene que ver con la experiencia del lector, que son los principios básicos en cualquier proceso de lectura. Es decir, cuando uno lee algo no es que esté totalmente ajeno, no es que sea ignorante 100% del tema. Cada lector posee un conocimiento X sobre el tema, ¿no? Lo que ya sabe y lo que está por aprender. Es también el principio del aprendizaje. ¿Qué es saber leer? Eso es como un poco difícil de responder en una sola frase, ¿verdad? Eso es como si esas preguntas sin respuesta, pero digamos que es el objetivo y lo que se plantean no solo los profesores, sino cualquier individuo que quiera mejorar su nivel de conocimiento, su cultura general y en fin. Yo creo que sobre todo en este tiempo es muy difícil dar una sola respuesta si no tenemos en cuenta los diversos tipos de lectura y especialmente de soportes, es decir, de textos, porque es que no debe hablarse solo del texto escrito. De pronto es al que más se recurre, pero estamos en una época completamente audiovisual, tecnológica, de manera que, y eso ya lo sabemos todos, los niños desde pequeños están aprendiendo a leer lo audiovisual, las tecnologías, se lee de manera más rápida, tal vez ahora a través del internet, de todo el sistema cibernético, y entonces hay diferentes clases de lectura, pero quizás el sentido o la esencia del término sí será saber leer, es recibir y saber asimilar, lograr asimilar ese conocimiento proveniente del exterior, en cualquier formato, cómo lo integra a su propia experiencia. Vuelvo al punto del lector. Para hablar de la lectura, naturalmente que hay que hablar del lector y de su actitud, que siempre se espera que sea una actitud dinámica y, como lo llama Humberto Eco, una situación o una actitud de colaboración. El lector no es un ser pasivo, el lector va construyendo sentido a medida que avanza en la lectura. Hay una bonita frase de Eco en que dice: el principio de cooperación del lector consiste en lo siguiente: leer no es un acto neutral, pues entre el lector y texto se establecen una serie de relaciones complejas y de estrategias singulares que muchas veces modifican sensiblemente la naturaleza misma del escrito original. Por tanto, hay tantas lecturas como lectores, ¿no? Cada uno a su manera. De la arqueología y semántica, autor Juan Hasler. Los 17 artículos de esta colección tienen en común la búsqueda del sentido que hay en las actuaciones de los hombres del pasado. Desde los años de estudiante en la década de los 50, ha sido preocupación del autor encontrar el sentido y el método para llegar a él. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Caligrafías La Ciudad Literaria, antología bilingüe de Fabio Martínez y Hernando Urriago. La literatura, manifestación del arte y la cultura de las naciones y de los pueblos, toma de lo colectivo su material de trabajo fundamental, el que está constituido por la palabra, que es de uso corriente de la sociedad, la cual lo conoce y lo domina. Mi nombre es Emma Rodríguez Camacho, soy profesora en la Escuela de Ciencias del Lenguaje, pertenezco al Departamento de Lenguas Extranjeras. Soy profesora de francés y de terminología en el programa de especialización en traducción. Mi formación básica la hice en la Universidad Nacional en Bogotá, licenciatura en Filología e Idiomas, y más tarde hice otra licenciatura en Francia, en Letras Modernas, y luego una maestría en Lingüística Aplicada, también en Francia. Desde niña me gustó mucho leer y he vivido como dentro de la fascinación por el lenguaje y sus múltiples formas de expresión. De manera que me gusta desde el cuento infantil, los cómics, pasando por el cine, muchísimo. Me gusta todo el lenguaje audiovisual y naturalmente también por la literatura. Mi segunda carrera o mis segundos estudios fueron en literatura. La Escuela de Ciencias del Lenguaje es una unidad bastante grande que está conformada por dos departamentos, el Departamento de Lingüística y Filología y el Departamento de Lenguas Extranjeras. Formamos a los futuros profesores de lenguas para la educación secundaria y trabajamos en las lenguas inglés y francés con la misma intensidad horaria. Y ese programa es muy sólido, digamos, tienen una formación en el área de español, de lingüística y en las lenguas extranjeras
más el componente de pedagogía, que es bastante importante, pedagogía e investigación. Aparte del pregrado, la escuela ofrece programas de posgrado. La maestría en lingüística y español, que tiene una larga trayectoria, más de 30 años, y ha formado unas cuantas generaciones de profesores de español de la región y del país. Por allá en el año 95 se abrieron los posgrados, 3 especializaciones, la especialización en bilingüismo, ahora se llama en educación bilingüe, la especialización en enseñanza de la lectura y la escritura y la tercera especialización es la de traducción. Sigue funcionando el centro de traducción y la publicación que hacemos de versión y temas. Hay una buena producción académica en la escuela. Cada uno de los grupos de investigación pues tiene sus publicaciones y también como escuela se publica la revista Lenguaje. Fue fundada por allá en el año 70 dentro de la maestría. Su trayectoria es muy reconocida y en este momento está indexada en el Publindex de Colciencias. Estamos en categoría B. Esperamos que siga con la dinámica que ha desarrollado siempre. La escuela realiza una tarea muy importante en el desarrollo de la lectura para los estudiantes. No es que sea solamente los trabajos de investigación como para los profesores. En toda la universidad se ofrece el curso de lectura y comprensión de textos en español y como Departamento de Lenguas Extranjeras que ofrecemos los cursos de inglés, por ejemplo, están directa y específicamente dirigidos a la lectura de texto académico en la segunda lengua. La lectura no es asunto solo de la lengua materna o solo del español. La lectura es un proceso que todo estudiante debe afrontar para su conocimiento.